Información nacional. El perito Roberto Mesa planteó 3 sugerencias para que se abra una investigación sobre la pérdida de documentos y evidencias del asesinato del excomandante de la FAE, Jorge Gabela. Estefanía. Andrea, el informe revela varias inconsistencias respecto a la identidad de los autores materiales y la pérdida del tercer informe en manos del Ministerio de Justicia. El perito Roberto Mesa, en el tercer producto sobre el asesinato del general Gabela, hace recomendaciones. La primera, a las autoridades de justicia del país que investiguen si el autor material del crimen, Derly David Salazar Vargas, alias Francis, declarado muerto en 2012, tiene otra identidad como Francisco Israel Cruz Vargas, porque existe indicios que está vivo. Como prueba, el perito en la página 25 del informe señala que alias Francis sufragó en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2021. La segunda sugerencia es localizar los resultados de las pruebas del polígrafo o detector de mentiras. En el peritaje que realizó en 2013, constan los resultados de las pruebas que realizó a los 5 sentenciados por el asesinato del general Gabela. Los implicados revelaron cómo ocurrieron los hechos la madrugada del 19 de diciembre de 2010, cuando asesinaron al excomandante de la FAE. Según el perito, estas pruebas no fueron encontradas en la documentación entregada por las instituciones del Estado para la reconstrucción del denominado tercer producto, en el que constan los nombres de los posibles autores intelectuales del asesinato. Y la tercera sugerencia es localizar las fotografías y videos del local denominado La Madrina en Guayaquil. Según un testigo protegido, en ese lugar escuchó cómo los autores materiales del crimen lo planificaban. Esta información fue entregada por el perito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en 2013. Ambos desaparecieron. Y sobre esto último, las responsabilidades políticas de un informe entregado en septiembre de 2013 al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de aquel entonces, documento que nunca vio la luz, los ciudadanos nunca se enteraron de su contenido. Lenin Artieda, listo para las entrevistas de hoy en Contacto Directo. Y en la capital de la República, Yanín Cruz, miembro de la comisión del caso Gabela. Lenin, estamos hablando de que solo la cúpula del gobierno del expresidente Correa conoció del informe que luego desapareció. Aquí también hay responsabilidades políticas. Fernando, Estefanía, al menos. Y vamos a abrir esa punta de ovillo, cómo es que se contrata a un perito para que elabore 3 informes y al último se lo traga a la tierra. Yanín Cruz, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Un abrazo a todo el país. Empecemos por el principio. ¿Cuál es la razón por la que se tiene que reconstruir un tercer producto? Lo primero que hay que señalar al Ecuador es que ya la sentencia por parte de la Corte Constitucional señala que el Estado ecuatoriano ha vulnerado el derecho a la verdad a los familiares del general Gabela y también la falta de apertura y acceso a la documentación. Con esto obliga en esta sentencia a recuperar el tercer producto que fue perdido en el año 2013. Esto implica ya una responsabilidad por parte del Estado. Y es por eso que la sentencia aquí mismo señala que tiene que ser el propio perito Mesa, que en su momento trabajó en el año 2013, quien pueda reconstruir este documento. Documento importante porque en este se puede identificar que las denuncias del ex general Jorge Gabela tiene que ver con su asesinato y quiénes serían los posibles personajes que querían ejecutarlo. Yanín, pero ¿se perdió ese tercer informe o lo perdieron? ¿Se perdió o lo ocultaron deliberadamente? Porque en el informe el perito Mesa señala con claridad que se llegó a encontrar otros supuestos terceros productos que fueron elaborados y que contenían conclusiones totalmente distintas a las que él originalmente determinó. Lo perdieron el producto, eso es evidente, y hay responsabilidades a los ex ministros de Justicia, sobre todo a Lenin Lara. Es por eso que su nombre ya está en un informe de Contraloría. Y usted recordará que también la ex ministra de Justicia, la señora Zúñiga, en el 2015 sale faltándole la verdad al país, señalando que es de delito común. Y hay una clave importante en la sentencia por parte de la Corte Constitucional. Él ya señala tanto a la Fiscalía y a la Contraloría el plazo hasta el 18 de julio de este año que pueda notificar
si hubo sanciones de acuerdo a sus competencias. Es decir, ya reconoce que hubo la pérdida del documento, pero también la responsabilidad por parte de los funcionarios que tenían que custodiar el documento. Y también hay que aterrizar al año 2018, donde el exministro Lara públicamente señaló que él tuvo en su potestad el tercer producto, versus la versión de Lady Zúñiga, que negaba totalmente. Y hace pocos días pudimos leer todos los ecuatorianos en redes sociales como el expresidente de la República, Rafael Correa, pudo confirmar la existencia del tercer producto, versión que no concuerda con la que dio en el año 2018. Ahora consultábamos qué ocurre con las responsabilidades políticas, porque en este tercer producto reconstruido se lo menciona a Rafael Correa, pero ¿cuál es el rol del expresidente en este caso? Bueno, es importante aterrizar que en el año 2007 asciende a comandante general de la FAE Jorge Gabela. Él no está de acuerdo con la adquisición de los helicópteros Drup. De aquel entonces, la Honorable Junta de Defensa, presidida por el presidente de la República, quien conocía de los procesos precontractuales y contractuales, se entiende que él tenía conocimiento de lo que pasaba internamente con la pugna de los generales en la FAE. Por eso Jorge Gabela, el 1 de abril del 2008, solicita una entrevista en Carondelet con el expresidente de la República, Rafael Correa, a las 5 de la tarde, como se evidencia en la documentación certificada de la bitácora presidencial. Ahí es donde le agradece, pide la baja y deja una carpeta señalando las anomalías y lo que podría venirse en contra del Estado por comprar los helicópteros Drup. Y oh sorpresa, luego el 9 de abril pide la renuncia del exministro de Defensa Sandoval para posesionar a Javier Ponce Ceballos, que fungía como secretario particular de la Presidencia de la República. Saliendo Gabela, entrando el general Borges, saliendo el ministro de Defensa Sandoval, posesionándolo a su secretario particular de la Presidencia, es que se logra la contratación que por quinta ocasión tuvo fallas. Es decir, Jorge Gabela se constituyó en una barrera para la adjudicación de los helicópteros Drup. Desde ahí inicia este proceso de responsabilidad, porque conocían perfectamente en la propia Junta de Contratación que el general Gabela ya expuso las anomalías y lo terrible que podría haber sido la contratación de los Drup. Y de hecho, en el 2009 ocurre el primer accidente de los Drup, situación que sí nos ha preocupado, porque en todo el proceso de análisis de los Drup ni siquiera cumplieron las especificaciones técnicas ni tampoco el contrato para recibir los helicópteros. Tuvo que existir una voz de mando sobre el comandante de la FAE, sobre el ministro de Defensa, para dar luz verde a la contratación de los Drup. Y hay que entender... Esto que usted nos relata, Janine, implicaría una responsabilidad administrativa en el proceso de adquisición de estos helicópteros que no servían pues para mayor cosa. Pero, ¿tiene responsabilidad política o algún otro tipo de responsabilidad Correa en el crimen del general Gabela? ¿O eso ya es otra cosa? Esto ya es otra situación que tendrá la justicia que determinar, pero sí estoy convencida, Lenin, que el expresidente de la República conocía del seguimiento y la persecución de la que fue parte, lamentablemente, Jorge Gabela. De hecho, el perito nos sorprendió con una información que dio el día martes, señalando que la información de la grabación del coronel Vargas y Jorge Gabela antes de su muerte, donde Jorge Gabela se adelanta a los hechos y dice: si algo me pasa es culpa del seguimiento y del general Espinosa. Será un audio que tendrá obviamente que ser investigado. Este audio llega a la Comisión Interinstitucional en el año 2013 por parte de Presidencia. Es decir, conocían la persecución de la que era parte Jorge Gabela, y la gran pregunta es ¿por qué no judicializaron o por qué no intervinieron en esta persecución del general Jorge Gabela? Hay responsabilidades políticas y creo que es evidente que el tema Gabela no solamente es hablar del asesinato del general Gabela, que es la parte medular. Hay que hablar de cómo el Estado lamentablemente tomó una pésima decisión adquiriendo los helicópteros Drup, que también perdieron 4 oficiales de la FAE su vida.
situación que obviamente da una responsabilidad exclusiva a quien presidía la Junta, la Honorable Junta de Defensa, que era el presidente de la República. Y de hecho hay un dato para mí importante. El director ejecutivo de la Honorable Junta de Defensa señaló que él está en el año 2018 que está convencido que el presidente de la República sabía todos los procesos precontractuales, contractuales y las falencias que tenía el caso Drup. El informe, este tercer informe reconstruido, también se refiere a Lenín Moreno. ¿Qué hizo o qué no hizo? Ahí ingresa la delegación del presidente Rafael Correa a su vicepresidente para que pueda asistir y presidir a la Junta de Defensa. Situación que luego el vicepresidente tenía que comentarle al presidente, al jefe de Estado, la situación de cómo se llevaba la contratación de los DRUP. Y hay que entender que hubo 5 procesos. El primer proceso fallido, segundo proceso fallido, tercer proceso fallido, cuarto proceso fallido, porque la empresa HALC no tenía las condiciones. Y una vez que hicieron al lado al general Gabela, pues pusieron a la gente cercana y de confianza del Ejecutivo para continuar con la contratación. Usted hacía referencia hace un momento a los exministros de Defensa Wellington Sandoval y Javier Ponce. Ellos, le pregunto, al igual que el expresidente, ¿tenían conocimiento de que estos helicópteros no eran idóneos? Por supuesto. De hecho, en la Comisión de Contratación de Defensa, el general Jorge Gabela presenta documentación donde señala que ni siquiera la India, los oficiales de la India ocupan los DRUP porque no tienen las características idóneas. Y es ahí donde se deja un acta. Por eso dentro del informe pericial, el perito Mesa señala que hay que revisar las actas que se llevaron a cabo en aquel entonces en la Honorable Junta de Defensa. Y fue Vox Populi, Lenin, que no contaba con las garantías. Es por eso que luego del año 2009 toma más sentido las denuncias de Jorge Gabela y empieza la persecución para silenciarlo. Y es una realidad que inclusive trabajos periodísticos ha determinado esa verdad. ¿Cómo se explica, Yanin, que si el expresidente Correa tenía conocimiento de que esos helicópteros no servían, no eran idóneos, no tenían las condiciones técnicas adecuadas, se haya subido en uno de ellos que estaba pintado de blanco, que era el helicóptero presidencial, en un sinnúmero de ocasiones, arriesgando entonces su propia vida? ¿Cómo empatamos estas dos cosas? Cuando uno escucha las intervenciones del expresidente Correa para justificar la adquisición de los DRUP, él señala que fueron helicópteros baratos para el país. Y nosotros entendemos que los expertos, como la FAE, que conocen las exigencias técnicas para adquirir helicópteros, no se basa en el presupuesto si es barato o caro, sino que sean aviones con todas las garantías técnicas. Situación que también hace aterrizar a que hubo una carta enviada de esta empresa al ministro de Defensa Ponce, donde habían otros intereses más allá de los DRUP. Situación que obligó a tener bastante cercanía con esta empresa para tener una buena relación el Ejecutivo con los intereses que ya habíamos mencionado. Estamos hablando entonces de un rol que juegan los exministros de Defensa, obviando las alertas en relación a la idoneidad de los helicópteros para operar en territorio ecuatoriano, y otro rol que juegan los exministros de Justicia y Derechos Humanos, Lady Zúñiga y su posterior reemplazo, Lenín Lara, pero eso ya tiene referencia con el asesinato del general Gabela, cuando deciden pues meter en algún cajón o destruir el tercer producto que elaboró el perito Mesa. ¿Para qué? ¿Para que no se sepa la verdad? Esconden la información del asesinato del general Gabela porque era un tema que le salpicaba políticamente. El ministro de Defensa es un ministro de absoluta confianza al Ejecutivo. Y todo tipo de contratación, como cualquier ministro, siempre le pregunta al Ejecutivo si hay luz verde para continuar. En este caso particular hubo desde un mando superior a la comandancia de la FAE la luz verde para adquirir helicópteros que no contaban con las garantías. Y en lo posterior hay que señalar, Lenin, que hay responsabilidad también de los ministros, tanto Sandoval como Ponce,
porque dieron luz verde en contratación existiendo documentación de clara evidencia de que no era idóneo para el país la adquisición de estos helicópteros. Y no solamente por eso, sino que hoy hay que también aterrizar a la vida de los soldados que nadie habla. Por ejemplo, hace poco hemos escuchado un fallo judicial en contra de la familia del general Gabela, y digo esto porque fue el general Gabela quien elevó el tema de corrupción de los DRUB y que no era un tema positivo para el país, pero nadie habla de las vidas de estos oficiales. ¿Usted se refiere a ese fallo judicial que dice no hubo peculado porque el seguro pagó? Así es. Cuando habían evidencias en la contratación, de hecho, hay un informe que no contaban, por ejemplo, los motores con las especificaciones que habían señalado. Una de las características es que pedía que sean motores del año 2008 y una vez que hacen el análisis, habían motores del 2007. ¿Cómo se puede jugar así con la suerte de los ecuatorianos? Porque quienes piloteaban eran soldados preparados, obviamente, en la FAE para cumplir funciones, pero lamentablemente decisiones políticas, decisiones con intereses evidentes, concluyen con una pésima decisión de adquirir los DRUB, que con el pasar del tiempo todas las denuncias de Jorge Gabela tuvieron sentido hasta el día de hoy. El tercer producto reconstruido, dice, dos generales tenían interés en terminar con la vida del general Gabela y ese interés era económico. ¿Este señalamiento, este informe cuenta con algún análisis financiero como sustento que permita comprobar ese eventual beneficio económico? Me parece que es importante aterrizar que este informe pericial es un indicio que la Fiscalía tendrá que darle la validez para continuar con las investigaciones, pero dos de los detalles que da el perito es que hubo motivaciones tanto personales como económicas para ejecutar al general Gabela. Pone nombre de dos generales que tienen que ser investigados, pero adicional a esto también se presenta toda una hoja de ruta de planificación de seguimiento al general Gabela. De hecho, uno de los audios que ha sido público a nivel nacional es del coronel Vargas con Jorge Gabela, donde él hace referencia a que tuvo órdenes expresas del general Espinosa para perseguirle, y ahí es donde el coronel Vargas, en toda la intervención de la llamada, no niega absolutamente esa disposición por parte de su superior. Esto también aterriza a una conversación donde el general Gabela deja en claro que hay intereses de empresas de estos generales y que tienen que ser investigados. Por lo tanto, esto se pide obviamente a las autoridades que hagan un análisis a las cuentas de los ex funcionarios y ex generales para determinar si hay alguna anomalía. ¿Qué pasa después de este tercer producto, Yanin? La Fiscalía reabrió la investigación por el crimen del general Gabela, pero ¿este informe realmente contiene información que le permita a la Fiscalía construir un caso sólido? Hay indicios claros, primero, de que este documento constituye un elemento clave para que la Fiscalía pueda continuar con las investigaciones, ya que la sentencia claramente habla que no había la apertura y documentación del caso para continuar con las investigaciones. Y es por eso que se solicita al perito que tenga toda la justificación documentada y técnica para presentar este documento. Por primera vez se tiene ya los nombres de los supuestos implicados que tendrán que ser investigados y la Fiscalía y la Justicia determinar la responsabilidad. Nosotros como comisión no somos jueces, no somos Contraloría y no somos juzgado, pero sí entendemos que también con la desaparición del documento que lo señala la Corte Constitucional, habla de la etapa de buscar responsabilidades de los funcionarios que ocultaron información, y esto sí es un precedente importante. Yo en algún momento hablaba con la esposa del general Gabela. El trabajo y la lucha de general Gabela, de la esposa del general Gabela, ha determinado que una sentencia reconozca que el Estado le ha fallado, lo que deja un precedente importante para decirle al Estado que no se puede ocultar información, mutilar información, porque inclusive pueden acarrear responsabilidades administrativas, civiles y penales. Usted no es juez, pero de lo analizado, ¿cree que esto es un crimen de Estado? Yo me voy a referir responsablemente cuando yo fui asambleísta en el año 2018, estuve de cerca en el caso. Una de las conclusiones, un informe que nosotros lo firmamos,
concluía que era crimen de Estado. La omisión del Estado por no hacer nada frente a la persecución de Jorge Gabela, la omisión del Estado por permitir adquirir helicópteros que no tenían las garantías técnicas y dar luz verde para la adquisición y lamentablemente la pérdida de vidas humanas de los oficiales determina que hubo presencia del Estado. Pero no solamente esto, sino lo lamentable que fue que una comisión de ministros oculten información concerniente al asesinato de Jorge Gabela. Personalmente ratifico lo que nosotros en el año 2018, en un posible crimen de Estado. Yanín Cruz, comisionada del caso Gabela, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchas gracias.